Buenos días con todos. Mi nombre es Esterazo y conmigo está Gabriel Pazmiño y juntos vamos a tratar el tema de patologías hepáticas agudas. El día de hoy vamos a ver eh, intoxicación por acetaminofén, hepatitis viral, hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson y síndrome de Budd-Chiari. Podemos empezar explicando qué es una falla hepática aguda. Esta se define como un daño hepático severo en el que se acompaña de encefalopatía y hay una alteración en la síntesis hepática. Esta se la puede ver con los factores de coagulación, con un INR mayor de 1,5 o si es que el paciente, en los pacientes que no han tenido enfermedad hepática previa. Es importante señalar que la falla hepática aguda dura menos de 26 semanas y si se pasa este tiempo será considerada como una falla hepática crónica. Si no se trata, tiene un mal pronóstico. El manejo debería ser realizado en unidad de cuidados intensivos, ya que tienen alteraciones hemodinámicas. Se ha visto que en la mayoría de patologías el uso de N-acetilcisteína puede asociarse con un mejor pronóstico, no necesariamente solo en la desarrollada por acetaminofén, como podemos ver en este estudio. Y ciertas medidas se tienen que tomar en cuenta, como puede ser la presencia del sangrado, ya que si bien en el hígado se forman los factores de coagulación, al estar alterado vamos a tener una mayor eh, disposición a sangrados, pero el plasma fresco congelado solo se debe recomendar en pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Se puede utilizar una profilaxis para úlceras de estrés con los fármacos inhibidores de la bomba de protones. La profilaxis antibiótica se ha visto que no es necesaria. Si bien estas personas tienden a desarrollar infecciones, no se ha visto mejoría con la profilaxis. No se deben usar, tienen que evitar los sedantes, ya que estos usualmente se metabolizan en el hígado y cada patología tiene que ser tratada específicamente, como ya la veremos. Empezaremos con la intoxicación por acetaminofén. Es la causa más común de sobredosis y muerte por medicamento. Esto puede ser porque se encuentra es un medicamento de venta libre y muchas personas lo consumen. Puede aparecer si bien una persona toma solo una dosis y ha tenido una enfermedad hepática prevalente o en una persona que tome un consumo supraterapéutico. El tratamiento va a consistir en estabilizar a la persona, descontaminar y administrar N-acetilcisteína, que es el antídoto específico. El paciente se va a presentar dentro del primer día, usualmente asintomático, y pasadas las 24 horas ya aparecerán ciertos síntomas como puede ser la náusea, el vómito, ictericia, dolor abdominal, coagulopatía, encefalopatía, edema cerebral o hipotensión. La descontaminación gastrointestinal es el primer paso. Esta se realizará con carbón activado y solamente en aquellas personas que lleguen dentro de las primeras 4 horas y que hayan consumido más de 7,5 gramos. El carbón activado va a disminuir la absorción del acetaminofén en el tracto gastrointestinal. Está contraindicada si es que es el consumo más de 4 horas o si es que la persona está con un estado de conciencia alterado, ya que este carbón activado puede llegar a desarrollar vómitos y la persona puede aspirar. También puede causar constipación y llenura. Aquí podemos ver un estudio en el que se ve que el carbón activado es mejor que otras terapias de descontaminación. Ya. Y la terapia principal que es el uso de acetilcisteína. Este es un antídoto eh, especial para la sobredosis por acetaminofén. Esta se da cuando la concentración de acetaminofén en el suero es mayor de 4 horas y podemos verla calculando en la sangre cuál es la concentración de paracetamol. Si es que estas concentraciones pasan la línea terapéutica, será necesario el uso de N-acetilcisteína. Aquí podemos verla en los picos de horas, cuáles son las concentraciones. Si es que la ingestión ha sido más de 7,5 y no podemos calcular la concentración de suero, igual siempre se va a utilizar N-acetilcisteína. Si es que no sabemos hace cuánto tiempo apareció, pero tiene en el suero más de 10 microgramos por mililitro, también se utilizará. En pacientes con antecedentes de intoxicación y que muestren
manifestaciones de daño hepático, o si es que el paciente tiene una ingesta de hace más de 24 horas y hay presencia de lesión hepática en los laboratorios y hay un consumo anterior. Se ha visto que el uso de N-acetilcisteína es muy efectivo y si es que se da dentro de las primeras 8 horas, reduce la muerte. También es importante ver que se tiene que dar antes de la presencia de laboratorios de daño hepático, como es el LTAST. Ya, ¿cómo funciona la N-acetilcisteína? Esta, a través de una reacción de acetilación, va a transformarse en cisteína. La cisteína, junto con el glutamato, va a formar el gamma-glutamilcisteína. Al unirse con la glicina, va a formar el glutatión. Entonces, el glutatión, el paracetamol, en el hígado va a formar el NAPBQ. Esta es una sustancia tóxica, la cual es necesaria conjugarla con el glutatión para hacerle una sustancia no tóxica. Si es que este glutatión, por mucho paracetamol, se encuentra reducido, el NAPBQ va a llegar a la toxicidad. Y esto va a causar daño en las proteínas y en ácidos nucleicos del hepatocito. Ya, como les dije, el N-acetilcisteína aumenta las reservas de glutatión y tenemos dos protocolos de tratamiento. El primero puede ser de 20 horas intravenoso, que este es usado usualmente en Gran Bretaña y consiste en una carga de 150 kilogramos intravenosos por 60 minutos como carga inicial y luego seguido de dosis de 12,5 kilogramos por 4 horas y luego dosis de 6,25 kilogramos por 16 horas para llegar a un total de 300 miligramos. Y tenemos otra forma que utilizan usualmente en Estados Unidos, la cual es de 72 horas y es por vía oral. Esta es necesaria una carga de 140 miligramos por kilogramo por vía oral. Luego se continúa con dosis de 70 miligramos kilogramo vía oral cada 4 horas y son 17 dosis. Se va a utilizar vía intravenosa siempre que haya falla hepática y entre más pronto se dé, es mejor el resultado. Como podemos ver, se ha visto en estudios que si se da dentro de las primeras 8 horas, la hepatotoxicidad usualmente es de 10%, pero si es que se llega a dar pasado las 16 horas, puede haber hasta en un 40%. La vida media es de 2 horas, el metabolismo es hepático y la excreción es renal. Aquí podemos ver un estudio en donde se encontró que el uso de N-acetilcisteína era el recomendado. Ya, las reacciones adversas que podemos ver con este medicamento si es que se utiliza de forma intravenosa, puede generar una anafilaxis, por lo que es importante que sea tratado en una unidad de cuidados intensivos y donde existan materiales para tratar esta anafilaxis, como puede ser epinefrina, antihistamínicos o material para realizar intubaciones. En caso de realizarse por vía oral, se ha visto que las personas pueden desarrollar náusea y vómito. Otros medicamentos que se han estado evaluando también ha sido la simetirina, un antihistamínico, pero no se ha podido ver una gran efectividad en personas, solamente se ha visto en animales. Ahora pasaremos a ver las hepatitis virales, principalmente la hepatitis B, la A y un poquito sobre la E. Es importante en la hepatitis B saber que es causada por un hepatnavirus, un virus de ADN, y esta va a ser un cuadro asintomático en el 70%, o puede presentarse con ictericia, fatiga, náusea, dolor abdominal, anorexia y hepatomegalia. El diagnóstico se basa en la detección del antígeno de superficie o en el anticuerpo anticore. Se debe hacer la prevención de los contactos cercanos a la persona recién diagnosticada con hepatitis B, y esto se lo puede hacer con inmunoglobulina de hepatitis B o con la vacunación. El tratamiento usualmente es de soporte, ya que en una persona inmunocompetente es muy poco probable que haya cronicidad. Como podemos ver aquí, solo el 5% desarrolla una enfermedad crónica, solo el 1% presenta falla hepática.
Eh, en caso de que la persona tenga una enfermedad hepática previa o inmunosupresión, tiene un peor pronóstico. ¿A quién se debería tratar? Entonces, el tratamiento específico para hepatitis B se debería realizar en personas que tienen una enfermedad severa y esto es considerado con INR mayor de 1,5 o que la persona tenga una bilirrubina de más de 3 miligramos por decilitro por más de 4 semanas. O en personas que tengan falla hepática aguda, ya que se ha visto que el uso de antivirales reduce el riesgo de infección después de trasplante hepático. Entonces, el tratamiento antiviral es basado en los inhibidores de la transcriptasa inversa de no nucleótidos. Usualmente se utiliza entecavir, que es de preferido, o tenofovir. El entecavir se utiliza 1 miligramo diario y el tenofovir 25 miligramos diario. Estos medicamentos inhiben la polimerasa de la hepatitis B y así evitan la actividad de la transcriptasa inversa y así disminuye la síntesis del ADN viral. Algunos efectos adversos tenemos la elevación de enzimas hepáticas, podemos ver rash, cefalea, hiperglicemia, hematuria y fatiga. Y aquí podemos ver que si bien las personas que tienen cuadros asintomáticos o leves de hepatitis B no necesitan este tratamiento, las personas que ya tienen riesgo de falla, se ha visto que es beneficioso. Ahora vamos a hablar un poco sobre la hepatitis A. La hepatitis A es causada por heptavirus A, un virus el cual causa una enfermedad autolimitada y que no se vuelve crónica. Solo en menos del 1% puede haber una hepatitis fulminante. Esta enfermedad va a dejar inmunidad de por vida y es muy prevenible con la vacunación. El tratamiento usualmente es de soporte y en casos de que la persona haya tenido un contacto cercano a una persona diagnosticada recién con hepatitis A y no haya tenido la vacunación, es importante utilizar inmunoglobulina de profilaxis. Esta se dará a 0,1 mililitro por kilogramos un mes antes de la exposición, si es que se va a presentar a una exposición riesgosa, o 0,2 mililitros kilogramos cada 2 meses si hay exposición. El mecanismo de acción de la inmunoglobulina es aumentar el título de los anticuerpos y potenciar la reacción antígeno-anticuerpo. Algunos efectos adversos son la hipotensión, cefalea, fatiga, molestias gastrointestinales, artralgias y nefrolitiasis. Ahora vamos por la hepatitis alcohólica. Esta se la puede definir una hepatitis después del uso del alcohol. Es importante conocer que las principales medidas serán la nutrición, el control hemodinámico y la abstinencia alcohólica. Solo en los casos de hepatitis severa será necesario un tratamiento. ¿Cómo podemos definir una hepatitis severa? Para eso tenemos el DF, el cual es multiplicando 4,6 por el tiempo de protrombina menos el tiempo de protrombina de control sumado a la bilirrubina. Si este valor nos da mayor a 32, estamos pasando por una hepatitis alcohólica severa. Entonces, en estos casos, el uso de corticoides será necesario. Corticoides como la prednisolona deberían ser utilizados ya que no necesitan el paso hepático, la metabolización hepática para funcionar. Esta deberá ser de 40 miligramos por día durante 28 días y se la irá desescalando por 16 días. Esto disminuyendo 10 miligramos cada 4 días. Aquí podemos ver un artículo en el que nos muestra que las personas con hepatitis alcohólica severa tienen una disminución en la mortalidad a corto plazo. Y la abstinencia de alcohol es la mejor forma de disminuir la mortalidad a largo plazo. Ahora, en personas que no puedan tolerar corticoides, ya sea porque están teniendo una infección o tienen alteraciones renales, la pentoxifilina es el medicamento de elección.
Esta no se sabe muy bien cómo funciona, pero se ha visto que aumenta el flujo sanguíneo en la microcirculación. Esto al disminuir la viscosidad y, y aumenta la oxigenación en los tejidos. Esta se administra 400 miligramos por 3 veces al día hasta llegar a bilirrubinas menores de 5 miligramos por decilitro. Entre los efectos adversos tenemos la náusea, el vómito, y eso nomás, no tiene efectos secundarios graves. Su absorción es buena, su vida media es de 48 minutos, el metabolismo es hepático y su excreción es renal. Algunos posibles tratamientos, se ha visto que la utilización de factor de estimulación de colonias de granulocitos puede mejorar la función hepática en hepatitis alcohólica severa, pero no se ha visto resultados muy robustos. Y otro medicamento que algunos médicos utilizan es la oxandrolona. Si bien este es un estudio de 1984, no han habido estudios nuevos sobre este medicamento. Listo, ahora vamos a ir vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser la hepatitis autoinmune. Dentro de esto, primero sabiendo qué es una enfermedad que se causa por sobreactivación del sistema inmune. Esto ataca a los antígenos propios, particularmente a los hepatocitos, y en este caso vamos a tener dos tipos de manifestaciones, o sea, mejor dicho, dos tipos de enfermedades, pero que tienen una clínica similar. Entonces, inicialmente tenemos la tipo 1, que ambas son hepatitis autoinmune. La tipo 1 tiene la presencia de ANA y de asma. Estos anticuerpos son más frecuentes en lo que vienen a ser hombres y adolescentes. Y la tipo 1 es la enfermedad clásica, por así decirlo. Versus que la tipo 2 tiene la presencia de los anticuerpos LKM1 y ALC, y esto se da predominantemente en infantes, niñas y mujeres. Este viene a ser un poco más infrecuente. Dentro del manejo farmacológico tenemos básicamente dos tipos de fármacos, los corticoides y la satioprina. Vamos a empezar con los corticoides. Se prefiere la prednisona para el manejo de esta enfermedad. Tenemos que entender que se dan dosis iniciales o de inducción y dosis de mantenimiento. Y generalmente mantenimiento se hace con azatioprina. Sin embargo, se ve una buena respuesta a corticoides en esta enfermedad. Entonces, lo que se administra son corticoides vía oral de acción sistémica, son de 40 a 60 miligramos aproximadamente, ¿sí? Su absorción varía entre un 50 a 90%, su vida media es de 2 a 3 horas, y el metabolismo viene a ser hepático junto con una excreción renal. ¿Sí? El mecanismo de acción de los corticoides es bastante conocido, tiene un efecto antiinflamatorio, actúa en la inmunidad celular, más no en la inmunidad humoral, y va regulando la transcripción genética. Además, reduce la activación de NF-κB y de esta forma se reduce la producción de citoquinas inflamatorias, tanto de la vía de las prostaglandinas como de los leucotrienos, y vamos a ver un poco más adelante. Dentro de sus efectos adversos, tenemos efectos sistémicos y muy variados. Los corticoides generalmente se asocian a varios efectos adversos. Dentro de estos, por ejemplo, tenemos el tracto gastrointestinal, que se predispone a la generación de úlceras pépticas, el sistema endocrino, en el cual un manejo crónico de corticoides puede generar deficiencias en el eje hipotálamo hipófisis gonada, que viene a ser la glándula suprarrenal, generando así una crisis addisoniana en el caso de que se quiten en el caso de que se quiten los corticoides súbitamente, puesto que el cuerpo no puede producir la cantidad adecuada de corticoides, puesto que estuvo recibiendo grandes cantidades de corticoides externos. En la piel generalmente se asocia a una piel muy frágil, muy débil, la cual se puede lastimar fácilmente. El sistema inmune, como estamos modulando, ya que tenemos una sobreactivación del sistema inmune contra el hígado, entonces al bajar este sistema inmune lo que vamos a abrir la ventana es para que tener infecciones oportunistas. En el músculo esquelético vamos a tener una pérdida de músculo junto con una desmineralización importante. Dentro de contraindicaciones en sí, lógicamente si es que se presentan efectos adversos que puedan comprometer la vida, se deberían cancelar los corticoides, y al menos en este tratamiento nosotros tenemos
otra forma de manejar esta enfermedad, que sería asociar dosis un poco más bajas de corticoides junto con la azatioprina, como ya vamos a ver. Entonces, aquí tenemos una representación gráfica de cómo viene a ser las complicaciones por el uso crónico de corticoides. Esta es una persona que tiene síndrome de Cushing. Esto sería un síndrome de Cushing iatrogénico. Aquí podemos ver que tenemos acumulación de grasa, pérdida de músculo, la piel que se lastima muy fácilmente. Tenemos una joroba de búfalo, una asfasia de luna llena. Y esto básicamente es el síndrome de Cushing, que es la complicación endocrina más común por el uso crónico de corticoides. Y aquí tenemos la vía antiinflamatoria por la cual los corticoides ejercen su acción. Entonces todo empieza de la membrana fosfolipídica de las células. De aquí se extraen los fosfolípidos y pasan por la fosfolipasa A2 y se forma el ácido araquidónico. Entonces nosotros podemos ver que aquí actúan los corticoides, inhibiendo básicamente la fosfolipasa 2 e igualmente se disminuye la acción de NF-κB. Entonces, es en esta vía del ácido araquidónico nosotros tenemos dos vías, la vía de la COX y la vía de la lipoxigenasa, que van a generar tanto las prostaglandinas como los leucotrienos, respectivamente. Todo esto lo que genera, todas estas moléculas son necesarias para el cuerpo fisiológicas, entonces al inhibir nosotros toda esta cascada inflamatoria, por así decirlo, y lo que vamos a generar es una afección a nivel sistémico. Continuando, aquí tenemos una tabla bastante importante, ya que debemos saber que hay diferentes tipos de corticoides. Estábamos hablando justamente de la prednisona, pero nosotros tenemos otros fármacos, por ejemplo, la prednisolona, la triamcinolona, la dexametasona. Junto con esto nosotros podemos ver que en este caso nosotros usamos prednisona, que es un agente de vida media intermedia, por así decirlo, que tiene una acción intermedia, a diferencia de la hidrocortisona o del acetato de cortisona, que son cortos, y de la dexametasona, que son de acción larga. Entonces nosotros podemos ver aquí dosis equivalentes, ya que no siempre podemos tener a disposición solamente prednisona, entonces podemos ver que aquí podemos variar nuestros esquemas y sabiendo usar el tipo de corticoide. Cambiar probablemente prednisona por prednisolona no genere un problema muy significativo en el manejo. Sin embargo, siempre es importante atenerse a las guías que nos indican que debemos manejar con prednisona. Ahora, continuando, vamos a hablar un poco de la azathioprina. Entonces, este es un medicamento que se administra 50 miligramos vía oral y este es el preferido para mantenimiento. Una vez que nosotros dimos la dosis de inducción con los corticoides, nosotros podemos continuar con la azathioprina y al cabo de mucho tiempo, estamos hablando de un año aproximadamente, nosotros podríamos considerar en descontinuar los fármacos siempre y cuando veamos una remisión de la enfermedad y el paciente se encuentre estable. Entonces nosotros podemos ver que se administran 50 miligramos vía oral diarios. El inicio de acción de las azatioprina es aproximadamente en 30 días, junto con un pico de acción que puede llegar a ser hasta en 120 días. Entonces no es una medicación de efecto inmediato. Tenemos aquí que su vida media es de 2 horas, su metabolismo es de forma hepática y su expresión de forma renal. El mecanismo de acción es, puesto que es un antimetabolito, que es precursor de la 6-mercaptopurina. Este inhibe la proliferación linfocítica por medio de la vía de síntesis de los nucleótidos. Ya vamos a ver en un gráfico más adelante. Tenemos que tiene efectos adversos multisistémicos, por ejemplo, en el sistema, en la parte hematológica se puede generar una leucopenia, porque como vemos, inhibe la proliferación linfocítica. Daño hepático, causa de metabolismo, entonces puede generar daño hepático igualmente. En el sistema inmunitario puede, al estar nosotros bajando las defensas, puede generar infecciones. Y dentro de contraindicaciones tenemos hipersensibilidad y el embarazo. Lógicamente hipersensibilidad porque la persona va a reaccionar contra este medicamento y en el embarazo porque se asume que es teratogénico, entonces no se puede usar en estas condiciones. Aquí tenemos un gráfico muy esquemático en el cual podemos ver cómo actúa la azatioprina. Tenemos aquí la azatioprina, que era el metabolito de la 6-mercaptopurina, inhibe la PRPP aminotransferasa, lo que genera una inhibición de los nucleótidos en las purinas, lo que va a la vía de nuevo
de síntesis de las purinas. Esto va a afectar directamente a la replicación del DNA y como sabemos, y como ya mencionamos previamente, esto básicamente lo que va a afectar es a los linfocitos. Entonces aquí tenemos el esquema terapéutico para la enfermedad. Entonces siempre vamos a iniciar clasificando la severidad de la enfermedad. Sabiendo que es baja, nosotros podemos usar simplemente prednisona como una monoterapia, o si es que es o si es que es moderado, severa, y tenemos capacidad de tener efectos adversos muy marcados con los corticoides, nosotros ya podemos considerar esta terapia combinada de prednisona con azathioprina. Entonces nosotros podemos ver que aquí podemos incrementar la dosis de azathioprina, no inicialmente la dosis de corticoides, puesto que nosotros, si es que vamos a una enfermedad moderada o severa, en la cual nosotros mezclamos o juntamos corticoides con azathioprina, básicamente subimos la azathioprina porque nosotros sabemos que puede tener una reacción adversa a los corticoides muy fácil. Entonces, precisamente por esto usamos los 50 miligramos de azathioprina, pero ya no usamos los 40-60 miligramos de corticoides, sino usamos una dosis menor de aproximadamente 10 miligramos de corticoides. Entonces, los esquemas varían dependiendo si es que logramos remisión o no. En el caso de que con dosis incrementadas de azathioprina todavía no logremos remisión, nosotros en ese momento incrementamos la dosis de prednisona. Ahora, en el caso de una enfermedad leve, en la cual no tengamos remisión con la monoterapia de prednisona, nosotros añadiremos en ese momento azathioprina. Y posterior a esto, nosotros incrementaremos la dosis de azathioprina en caso de que no exista una remisión de la enfermedad. Caso contrario, en el que ni en la primera ni en la segunda opción tengamos una remisión total de la enfermedad o no se vea mejoría del paciente, nosotros podemos considerar enviar al paciente a tratamientos experimentales para que puedan ayudar a su calidad de vida. Ahora vamos a pasar a la enfermedad de Wilson. Primero, ¿qué es? La enfermedad de Wilson se la llama también degeneración hepatolenticular. Esta es una anormalidad genética que es hereditaria y que es de carácter autosómico recesiva. Es un problema con el transporte del cobre y este finalmente lo que hace al no poder transportar y no poder metabolizar el cobre de una forma adecuada, se genera acumulación en el organismo del cobre y al empezarse a acumular esto viene a generar problemas para el organismo. Esta enfermedad se diagnostica entre los 5 y 35 años de edad. La diferencia es porque a menor edad es más grave, o es mejor dicho, el transporte o el metabolismo del cobre está mucho más afectado y entre uno es mayor, se ve que puede tener una cierta funcionalidad, por lo cual con el paso de los años es que se presentaría la enfermedad y no de una forma tan temprana. La repercusión en esta enfermedad es básicamente en el hígado, en el sistema nervioso central y en los ojos. La imagen que vimos previamente de ese ojo, aquí nosotros podemos ver alrededor del ojo un anillo que se llama anillo de Kaiser-Fleischer, que es precisamente por la acumulación de cobre. Entonces, para el tratamiento farmacológico lo que nosotros necesitaríamos hacer es eliminar este exceso de cobre a través de quelantes de cobre. Estos quelantes también pueden usarse para otros tipos de metales, pero sin embargo aquí nos vamos a basar más en lo que viene a ser el cobre. Entonces nosotros tenemos varias terapias farmacológicas, pero la primera es la de penicilamina. Este es un metabolito de la penicilina, pero este no tiene actividad antimicrobiana. La absorción es de 40-70%. Varía tanto precisamente porque se absorbe muy mal cuando nosotros ingerimos alimentos, por lo que se sugiere más que nada que se consuma 2 horas después de consumir el alimento. Entonces, si es que lo consumimos en un menor tiempo, nosotros afectaríamos la absorción del fármaco. Su vida media es de 1.7 a 7 horas aproximadamente, su metabolismo es igualmente hepático y su excreción de forma renal. Para las dosis de esta medicación, nosotros podemos mantener o iniciar con dosis de 250 a 500 miligramos día, esto de forma vía oral, con una dosis máxima de 1000 a 1500 miligramos día. Nosotros realizaremos este incremento en la medicación, sea desde los 250 o 500 a 1 gramo o 1.5 gramos, lo incrementaremos con 250 miligramos cada 4 a 7 días, dependiendo de la tolerancia que pueda tener el paciente.
Entonces, el mecanismo de acción es que este fármaco genera quelación del cobre en la sangre, ya que forma complejos estables en el agua, los cuales van a ser, los cuales se pueden excretar por vía renal. Dentro de los efectos adversos que podemos tener de esta medicación, lo más frecuente es la diarrea, disgeusia. En la piel se puede presentar rash, en el sistema genitourinario se puede presentar una proteinuria y en el sistema hematológico trombocitopenia o leucopenia. Aquí presentamos un estudio de medicina china tradicional en la cual se ve que el Gandolin, que es una medicina eh, china, junto a dosis bajas de penicilamina, mejora la sintomatología de los pacientes con enfermedad de Wilson que tengan una sintomatología más de índole neurológica. En caso de que no se tolere la penicilamina, nosotros tenemos como alternativa la trientina, que esta presenta mucho menos efectos adversos, sin embargo se lo reserva para una segunda línea, por así decirlo, de tratamiento, pese a que se pueden alternar entre cualquiera de los dos, justamente porque su absorción es muy pobre. Se estima que es aproximadamente del 1%. Su metabolito final es el acetiltrin, el cual se puede excretar de vía urinaria. Y dentro de las dosis, nosotros tenemos que mandar una dosis inicial de aproximadamente 20 miligramos por kilogramo vía oral al día. Y aquí es lo que vemos del por qué eh, se lo usa probablemente después de la penicilamina, puesto que la dosis, como podemos ver, también va variando, depende de los kilogramos del paciente. Igualmente, el mantenimiento viene a ser de 15 miligramos por kilogramo vía oral al día. Su mecanismo de acción es bastante similar al de la penicilamina. Al final lo que va a generar es una acción quelante. Sin embargo, la trientina lo que carece es de estos grupos sulfidrilos que ayuda a generar la quelación. Sin embargo, esta quelación aquí se genera por medio de los grupos nitrogenados que tiene la trientina. Entonces, esto viene a formar los mismos, unos complejos que son igual, estables en el agua, y estos se pueden excretar de forma urinaria. Dentro de los efectos adversos, nosotros tenemos más que nada la anemia ferropénica, puesto que como dijimos, puesto que como dije, ya no solamente se puede ligar al cobre, sino se puede ligar también un poco al hierro, lo que genera esta anemia ferropénica. Sin embargo, es un poco más sencillo el tratamiento de este efecto adverso, ya que simplemente se debe sustituir con hierro, pero no de forma simultánea. Se debe tener un espacio entre la administración de los fármacos, igualmente aproximadamente unas 2 horas, para que el hierro pueda hacer su acción, e igualmente la trientina puede generar su acción. Y su otro efecto adverso es la hipersensibilidad. Aquí tenemos un estudio en el cual se plantea que la trientina y la seguridad, que la eficacia y la seguridad de la trientina es bastante buena en pacientes que no pueden tomar penicilamina o que dejen el tratamiento de penicilamina por los efectos adversos que puedan presentar, generando así que la trientina es igualmente un fármaco muy efectivo para mantener controlada la enfermedad, ya que es mucho mejor tolerada y con menos efectos adversos. Ahora vamos a pasar al dimercaprol. Este fue el primer fármaco en exhibir eh, una buena eficacia para poder manejar la enfermedad de Wilson. Este no es un fármaco que se administre de vía oral, de forma oral, sino es intramuscular, por lo que su manejo es bastante más complicado, por eso ya no se lo usa tanto. Su metabolismo igualmente viene a ser de forma hepática y su excreción renal. Aquí tenemos en su mecanismo de acción tenemos una combinación de los grupos sulfidrilo junto con varios iones de los metales pesados, y esto genera moléculas relativamente estables, es decir, no presentan tan buena estabilidad como los dos compuestos que vimos antes, como la penicilamina, y sin embargo esto se va a excretar de forma renal, igualmente. Y dentro de las dosis que nosotros manejaríamos con esta medicación, es una dosis inicial de 5 miligramos por kilogramo intramuscular, por eso es más complicado el manejo de los pacientes, y de mantenimiento usaríamos dosis de 2.5 miligramos por kilogramo durante 10 días. El problema más grande de esta medicación es que a nivel de la piel nosotros podemos generar abscesos en el sitio de inyección. Y lógicamente debemos también tratar estos abscesos. Precisamente por esto también es lo que ya no se usa mucho este medicamento.
Y dentro de otros efectos adversos que pueden presentar estaría en el sistema cardiovascular, la taquicardia y la hipertensión. Estos son dosis dependientes, es decir, a más dosis se pueden presentar con mayor frecuencia. Y en el sistema hematológico igual podemos presentar una leucopenia. Ahora nosotros tenemos aquí una publicación de Lancet en la cual se habla de una nueva medicación que todavía se encuentra en fase 2. Si bien este estudio es del 2017, todavía se siguen realizando un poco más de estudios respecto a esta medicación. Es el tetratiomolibdato de amonio. Esta medicación lo que viene a hacer es intentar dar un mejor abordaje para la enfermedad, puesto que solamente se debería tomar una vez al día. Entonces, esto es mucho más favorable para el manejo del paciente. Todavía se está evaluando cuál es su eficacia, por ejemplo, contra la de penicilamina, para ver si es que puede ser un buen prospecto para el manejo de la enfermedad de Wilson. Sin embargo, todavía sigue en estudio este fármaco. Y finalmente nosotros tenemos el zinc, que en sí no viene a ser un fármaco, pero el zinc lo que viene a hacer es secuestra al cobre en el tracto gastrointestinal y se lo excreta por el tracto gastrointestinal igualmente. Entonces aquí se presenta un estudio que es justamente de este año, en el cual se analiza si es que el zinc puede ser usado como monoterapia en pacientes con enfermedad de Wilson en una actividad baja de la enfermedad. Se ha visto buenos resultados en los cuales los pacientes responden bastante bien al zinc, por lo que nos ahorraríamos los efectos secundarios que puede presentar la penicilamina, o incluso el zinc se asocia con penicilamina y se puede bajar un poquito la dosis de la penicilamina, lo que conllevaría menos efectos adversos, y de esta forma también podríamos manejar y controlar de buena forma la enfermedad. Aquí tenemos las recomendaciones para el tratamiento general de un paciente con enfermedad de Wilson. Entonces, inicialmente nosotros podemos usar el agente quelante de nuestra preferencia, como la de penicilamina o la trientina, entendiendo que la trientina va a ser mejor tolerada en la mayoría de los casos, puesto que se presentan menos efectos adversos. Lógicamente tenemos que informar al paciente que la medicación no va a ser por sí sola todo el efecto para su mejoría inicial, sino que debemos indicar al paciente que no consuma comidas o agua que tengan altas concentraciones de cobre, puesto que, como vemos, es un tratamiento a largo plazo, o sea, de toda la vida, porque el efecto es genético. Entonces, al menos durante el primer año, aconsejar al paciente que no consuma comidas tan altas en cobre. Igualmente, el tratamiento se puede estar, que sea asintomático de muy baja actividad, se puede usar el zinc junto con otro agente quelante con unas dosis un poco más bajas, como la de penicilamina o la trientina. Y justamente nosotros tenemos que manejar muy bien una cosa que es en el embarazo, que debería continuar el tratamiento de la enfermedad de Wilson, sin embargo, con unas dosis más bajas, puesto que las complicaciones que puede presentar serían mayor al no tomar estos fármacos para su, para su enfermedad. Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser el síndrome de Budd-Chiari. Es una patología en la cual hay una obstrucción del flujo sanguíneo venoso en el hígado. No es necesariamente a causa de coágulos, sin embargo, sí es una de sus principales causas, ya sea una trombosis o una flebitis. Y algo muy importante de esta enfermedad, para decir que es un síndrome de Budd-Chiari, es que el proceso no debe ser secundario, es decir, tiene que ser a causa de un proceso propio de las venas hepáticas. Entonces aquí tenemos un poco de los factores protrombóticos, por ejemplo, una trombofilia adquirida, en la que puede ser enfermedades mieloproliferativas, trombofilias heredadas, como el factor 5 de Leiden, etc. Como vemos, son varias las que nos pueden predisponer a esta enfermedad, a este síndrome. Para el tratamiento farmacológico, nosotros de aquí vamos a usar anticoagulantes. Algo muy llamativo es que se usa la warfarina junto con heparinas de bajo peso molecular. Un dato muy interesante es que la warfarina era usada como veneno de rata, entonces literalmente
es un veneno el cual tuvo efecto positivo en humano como anticoagulante. Cabe recalcar que no se usa tanto de los tratamientos que vienen a ser como con RTPA, que vienen a ser fibrinolíticos, puesto que pueden presentar a veces mayores complicaciones y de hecho muchas veces también se prefiere el manejo quirúrgico para estos pacientes. Entonces los logros de esta terapia en un lugar que no podamos tener manejo quirúrgico es evitar la propagación del coágulo, restaurar la permeabilidad de las venas afectadas, descomprimir el hígado puesto que hay una éstasis, lo que genera un encharcamiento de la sangre y agrandando más el hígado, y prevenir o manejar las complicaciones. Dentro de la parte inicial nosotros tenemos que usar heparina, fundamentalmente heparina de bajo peso molecular, en las cuales nosotros podemos usar enoxaparina. Entonces aquí nosotros tenemos las diferencias entre las heparinas, las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinol. Nosotros vemos que básicamente la vía de administración subcutánea en esta heparina de bajo peso molecular, la subida de disponibilidad es mucho mayor, su vida media es probablemente de las menores, sin embargo su actividad es muy buena y sí debemos corregir para una falla renal en caso de tener una reducción del GFR, puesto que su excreción es básicamente por vía renal y no solamente de metabolitos inactivos, sino de metabolitos activos. La dosis es bastante variable y esto es básicamente a criterio médico. Nosotros aquí tenemos cómo se inhibe, cómo genera inhibición, cómo genera el efecto anticoagulante de la heparina, es a través del factor 10A y a través del factor 2A, esto es en la vía común, y es básicamente por una potenciación de la antitrombina 3, lo cual genera este mecanismo anticoagulante indirecto. Tenemos que entender que esta se usa de forma aguda y por eso es que para mantenimiento nosotros vamos a la warfarina. Ahora vamos a hablar de los antagonistas de la vitamina K, básicamente de la warfarina, que es su representante más grande. Eh, este medicamento tiene una dosis muy variable, puesto que varía dependiendo de cada persona. Algunas pueden ser más sensibles, otras menos sensibles. Ya vamos a ver mucho mejor sus dosis en un momento, más esquemáticamente. Su vida media es de 25 a 60 horas con un tiempo de acción de 2 a 5 días. Su metabolismo es hepático y su excreción es renal. Y sus efectos adversos más graves son la hemorragia, que no se debe dar en embarazo porque es teratógeno, y la necrosis cutánea. Aquí vamos a presentar un paper de Science en el cual se ve el manejo de Buchiari y por qué se debe dar primero heparina de bajo peso molecular y luego la warfarina, puesto que la ventana de acción, la ventana terapéutica es diferente. Los heparinas de bajo peso molecular actúan inmediatamente, bueno, en fase más aguda, y la warfarina actúa mucho después, porque por eso asociamos estos fármacos. Ahora nosotros aquí vemos el mecanismo de acción de la warfarina, la cual es inhibiendo la epóxido-reductasa, que la epóxido-reductasa genera una reducción de la vitamina K, que esta es la vitamina K activa, y al no tener vitamina K activa no funciona, por así decirlo, la gamma-glutamate carboxilasa, que es la que precisamente activa, carboxila a los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, y estos factores de coagulación, al quedar inhibidos por este proceso, ya no tienen su acción procoagulante. Aquí tenemos las dosis de warfarina. Inicialmente se empieza con 5 miligramos en pacientes que no se creen que son sensibles a la vitamina a warfarina. En pacientes que se puede creer que son sensibles, se da 2.5 miligramos, estos por 3 días. Y en base al INR que nosotros vayamos monitorizando, nosotros debemos ajustar las dosis. Entonces siempre es muy importante hacer este ajuste de dosis. Y aquí vemos en el mismo paper presentado previamente que nosotros iniciamos justamente con las heparinas de bajo peso molecular y debemos continuar con los anticoagulantes que son antagonistas de la vitamina K. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.